Hola chicas, ¿cómo están? Feliz sábado, bienvenidas a otro capítulo de Conectados y bienvenida Andy, te habíamos tenido hace un tiempo en el vivo, así que bienvenida a este nuevo programa. Hola Sa, ¿cómo andás? Hola chicas, ¿cómo están? Hoy estamos conectadas. Bien, sí, sí, hoy somos solo chicas, hemos invadido el programa, pero está bueno también poder compartir una vez más con ustedes esta lección. Bien, recuerden que nos estamos encontrando todos los viernes a las 20 horas, nos pueden seguir a través de nuestras redes, en Instagram y en YouTube como Iglesia Central Neuquén, así que síganos si todavía no lo han hecho y súmense en los comentarios, así podemos ir intercambiando ideas y qué nos impactó del repaso de la lección de esta semana. Bueno, para empezar con el tema de esta lección, la lección de historia de Moisés, tenemos bastante para hablar, así que le vamos a pedir a Sashi que haga una oración para empezar. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día de descanso que nos das. Gracias porque podemos conectarnos, Señor, a hablar de tu palabra, aprender más de vos. Pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, que nos guíes en el repaso de esta lección. Y vemos que todo lo que podamos aprender, Señor, todo lo que podamos meditar en este momento, podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Te invitamos a compartir este momento y te pedimos que estés con cada uno de nuestros hermanos también, con sus familias. Tú conoces las necesidades de cada uno y hoy queremos dejártelo todo eso en tus manos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué lección rara, chicas, ¿no? Es como una lección bastante fuerte. Por ahí veníamos con una lección o acostumbrados a esto del descanso, mucho descanso, y de golpe nos encontramos con una lección que habla de todo, que comienza diciendo, en este caso, Moisés, cuando habla en Deuteronomio, y habla acerca de la ley, esos mandamientos que ya venían escritos, que ya estaban escritos, y él los vuelve a recordar. En qué les hace pensar un poco a ustedes esto de volver a recordar la ley de Dios? Bien, a mí me hace pensar bastante en la importancia que tiene la historia, y no solamente la historia a nivel mundial o en este caso bíblico, sino también la historia personal, el recordar las diferentes experiencias que vamos teniendo, las diferentes luchas, las diferentes formas en las que Dios nos fue acompañando y también en el reconocimiento de las debilidades. Y acá Moisés habla bastante de historia. Sí, creo que hay una de las cosas que constantemente vuelve a repasar la lección en este sentido y es recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. De alguna manera es desempolvar la memoria y volver a recordar cómo Dios nos ha cuidado en cada momento de nuestra vida. Y en contraparte, creo que también está estos comentarios tan lindos que aparecen en Patriarcas y Profetas, donde menciona también la obra de Satanás. La obra de Satanás que también se ve reflejada en el pueblo de Israel cuando con esta intención constante de pervertir la mente del pueblo, de sacarla de foco, de que desvíen su vista de Dios, logra finalmente oscurecer el entendimiento, como bien dice acá, e inducir a los hombres a pecar. Y acá mismo en la página 537 de Patriarcas y Profetas dice, debido a que Satanás está tan listo para arrebatar la mente y apartar los afectos de la promesa del Señor y sus exigencias, se necesita la mayor diligencia para grabarlas en la mente y en el corazón. Yo creo que un poco este comienzo de lección nos lleva a ese pensamiento, a recordar, a grabar en nuestra mente esa ley, a grabar en nuestro corazón esa ley, que es lo que finalmente nos hace volver nuestra vista a ese Dios amante. Y recordar también el rol paternal que tenía Moisés con este pueblo tiempo atrás,
la primera vez que se le da la ley al pueblo, se les dice que tienen que repetirla los padres a los hijos de generación en generación. Y acá Moisés nuevamente no se cansa de repetir una y otra vez al pueblo esta ley de Dios, de explicárselas, de adaptarlas según las circunstancias y de recordarles constantemente ese Dios que buscaba una relación con ellos, a pesar de que Satanás constantemente oscurecía la imagen que ellos tenían de Dios. Sí, llevándolo un poquito a nuestra vida y bueno, viendo cómo Dios nos vuelve a recordar, podemos también hacer referencia, ¿no?, a esta cita de Elena de White tan conocida que seguramente todos dentro de la iglesia adventista hemos escuchado en algún momento, que es de notas biográficas de Elena de White y dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Y a mí me hace pensar un poquito esto, ¿no? Cuando pienso en mi historia, porque el fin de todo esto es poder como llevarlo a la práctica, ¿no? Ese es nuestro desafío también como programa de Conectados. Este proyecto era para, no sé, reafirmar todas estas pequeñas cosas en nuestra vida personal. Y ahí es cuando cobra sentido, no es solamente un estudio más de la Biblia, pues podemos saber un montón, pero si no hacemos como dice acá Elena de White, ¿no? Recordar lo que Dios hizo por nosotros. Eh, Creo que nada de esto tiene sentido, nada de lo que estamos haciendo incluso ahora tiene sentido. Y lo lindo es que todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia que es única, cada uno de nosotros es único y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es único. Y es un momento, para mí, es un momento especial que Dios nos está ofreciendo ahora de conectarnos, ¿no?, con lo que es nuestra historia, lo que ha sido nuestro pasado. Creo que cada uno en este momento puede ponerse a pensar un poquito, ¿no? Mirar los años atrás, ya este año que pasó nomás, el 2020, o sea, este último tiempo de pandemia, la cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado, a pesar de cómo parece que el mundo se viene abajo, ¿no? Y mirando más atrás todavía, años y años, yo creo que todos tenemos, si tuviéramos que hacer una lista, de paso no sería mala idea, ¿no? Esta semana lo podemos hacer, recibir este sábado, ¿no? Y hacer una lista de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Qué importante es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y seguramente creo que Dios por algo nos pide que hagamos esto, que recordemos, porque Él sabe la importancia de tener esos recuerdos en nuestro corazón, porque nos van a preparar para todo lo que viene por delante también. Sí, tal cual. Me encantó esto que estás diciendo y cuando las cosas nos van bien tendemos a recordar mucho estas bendiciones. Qué importante mantener presente estas bendiciones en los momentos en los que nos sentimos más lejos de Dios o cuando sentimos que todo va mal. En el consultorio, una tarea que generalmente les doy a mis pacientes es de anotar agradecimientos o cosas buenas que les fueron sucediendo y también hacerse una carta especial para los días malos. Y pensaba en esto, qué importante también para nosotros a nivel espiritual tener un recordatorio escrito de cada una de esas bendiciones para no olvidarlas. Moisés le fue recordando al pueblo de Israel esas bendiciones a pesar de las circunstancias difíciles que estaban viviendo. Estaban atravesando 40 años en un desierto por las malas decisiones que habían tomado y aún así Dios los siguió cuidando y bendiciendo en cada paso del camino. Algo que me impacta mucho de la historia de Israel en este desierto, acá en Deuteronomio 1:8 y en Nehemías 9:21, describe un poquito cómo Dios fue cuidando a este pueblo, hasta el punto que con la misma ropa que salieron de Egipto, llegaron a Canaán y no se notaba el paso del tiempo. Además de que los cuidó del frío, del calor, en cada detalle estuvo presente Dios, cuidando de sus necesidades básicas, pero también haciéndole sentir que era ese Dios personal, y es lo mismo que quiere con nosotros hoy. Dios quiere ser
nuestro amigo y tener esa relación íntima con nosotros, y también actuar en nuestra vida cuidando también esas cosas que necesitamos. Y eso que decís, Ire, también me hace pensar que muchas veces, o cuántas veces nos pasó, de recordar los grandes milagros de Dios, cuando nosotros pensamos, bueno, el pueblo de Israel, las plagas enseguida, el mar rojo abierto, el maná, como esas grandes manifestaciones de Dios. Y esto que vos nombrás eran los pequeños milagros de Dios cada día. Y así como decís, volviendo a llevarlo a nuestra vida, ¿no? No sé, tal vez si decimos, ¿qué milagro hizo Dios por vos en tu vida? Y capaz que te acordás de, no sé, cuando Dios te salvó de un accidente terrible o Dios te salvó de una enfermedad, pasó algo súper wow que te dejó impactadísimo, así como el pueblo lo había dejado impactado, no sé, ver el Mar Rojo abierto. Em, y realmente estas cosas que nombras eran los pequeños milagros de Dios en el día a día. Y qué importante es que nosotros podamos empezar a ver esos pequeños milagros. Me parece que esta elección también es una invitación a ver estos pequeños milagritos, ¿no? Que Dios va haciendo con nosotros. El permitirnos tener un techo, tener comida. Em, hoy a la mañana me pasó que golpearon a la puerta en mi casa una persona que siempre viene a pedir acá y uno, o sea, nosotros tratamos de ayudarla siempre con algo. Y yo todavía estaba en la cama y estaba calentita ahí, tranquila, despertándome, y Lucas atendió a esa persona y cuando se fue yo me quedé pensando y decía, wow, qué realidades distintas, ¿no? Y creo que ahí es cuando uno, en estas cosas del día a día, uno tiene que empezar a agradecer un poquito más por el techo que tiene, por la comida, por el trabajo que uno tiene y la familia, ¿no? Tantas cosas que Dios nos regala y nos permite tener y compartir con los que menos tienen también. Pero bueno, nada, es un recordatorio para nosotros también, ¿no? Sí, y en ese sentido es interesante porque el pueblo está en el desierto porque pecó contra Dios, no por otra cosa. Porque en el momento en el que Dios le dijo, bueno, acá está la tierra que te había prometido, entra, le mandan espías, revisan la tierra, vuelven, y qué raro el mensaje que entregan algunos espías diciendo, che, miren, son re grandes, lo veo re difícil, tierra de gigantes, no sé si vamos a poder con ellos. El pueblo duda de Dios, duda de ese Dios que ya los venía acompañando con distintas manifestaciones, que como decían ustedes, los venía cuidando, los venía alimentando, los venía vistiendo, porque creo que en ese sentido la marca, ni la marca más cara que hoy podamos conseguir puede cubrir 40 años la posibilidad de vestirnos, a menos que no lo usemos y esté guardado, pero si lo usamos caminando en el desierto, yo creo que no hay ninguna ropa que sostenga tanto tiempo, se sostenga tanto tiempo sin rasgarse. Yo creo que en el momento en el que el pueblo empieza a dudar de la palabra de Dios, ya empieza a pecar contra Dios. Ya empieza a demostrar que no confiaban en ese Dios que los había protegido. Y no solamente no confiaban en su corazón, dice que el pueblo estaba lleno de murmuraciones. Es decir, empezaban a divulgar sus pensamientos negativos con respecto a ese Dios que los venía protegiendo, y eso también generó en el pueblo un desánimo, generó en el pueblo desconfianza. Y esto me hacía pensar un poco en qué actitud tenemos nosotros cuando se nos pide o aparecen proyectos en la iglesia que nosotros decimos, me parece que no, y a veces empezamos a desanimar a las personas que están trabajando o que se están esforzando, creyendo que esa es la voluntad de Dios para sacar adelante un proyecto. Y a veces uno con las palabras también genera desánimo en las personas que están trabajando para Dios. Y su contraste
está en estos dos jóvenes, Caleb y Josué, que no se fijaron en lo que físicamente era distinto, que eran grandes, y sino dijeron, mirá la tierra que Dios nos está ofreciendo, mirá la tierra que Dios pone a nuestros pies. Esa fue la actitud. Pensando en esto, también reflexionaba en la fe de estos dos jóvenes, que ya venían cansados, igual que el resto de la gente, del desierto, de todas las cuestiones que les había tocado atravesar. Y esas dos actitudes, ¿no? Esas dos actitudes que hacen la diferencia a la hora de enfrentar una prueba. No, y qué interesante esto que decís, ¿no? Que ellos no vieron a los gigantes como lo vieron los otros, ¿no? Sino que vieron la oportunidad de Dios para ellos, ¿no? Vieron lo que Dios les estaba ofreciendo con eso. ¿Que iba a ser difícil? Sí, pero ellos estaban viendo más allá, estaban viendo más de lo que tenían enfrente de sus ojos inmediatamente, que eran estos gigantes, ¿no? Que veían los otros, y en la vida también, ¿no? Cada uno ve gigantes que pueden parecer re difíciles de, de enfrentar, o esto que decías mismo en la iglesia. Muchas veces vemos proyectos o cosas que se nos presentan y decir, wow, empezar a mirar todas las cosas difíciles que se vienen o todo lo que me va a llevar o todo lo que voy a tener que dejar para comprometerme con esto, y hacer avanzar la iglesia, ¿no? En el plan que Dios tiene, y no vemos la oportunidad que se nos presenta, ¿no? Y sobre todo el Dios que tenemos al lado y que va al frente nuestro. Así que sí, para imitar la actitud de estos dos jóvenes. El pueblo de Israel no solamente no ve la oportunidad, sino que quiere destruir a los que traen un mensaje diferente al de los otros 10. Y eso me impacta muchísimo. No era solamente, me parece, una cuestión de fe, sino también cómo respondían cuando alguien tenía que darles como una cachetada de reflexión. Hicieron matarlos. Entonces, ¿cuánto tuvo Dios que hacer y transformar durante esos 40 años en cada una de estas personas? Sí. Y me llama la atención esto de que 40 años nuevamente al desierto. 40 años nuevamente de volver a aprender, volver a confiar, volver a ver a Dios. Les llevó mucho tiempo. Y a veces creo que también nosotros nos ponemos, ya con esa historia vista desde otro lugar, nos ponemos también a pensar en nuestra vida y decimos, bueno, a ellos les llevó 40, capaz a mí me esté llevando 50 o 60 o 70 años poder ver a Dios. Y en ese sentido hay algo que a mí me impacta de la incredulidad que tuvo el pueblo de Israel, y es que de alguna manera yo creo que perdieron la oportunidad de testificar del poder de Dios. La idea de conquistar Canaán, más allá de que pudieran disfrutar de esa tierra, creo que era finalmente esa, testificar del Dios, de ese Dios que podía contra esos gigantes. Y ellos rechazan de alguna manera esa oportunidad porque humanamente no era posible tomar esa tierra. Y la invitación es eso. Yo creo que también nos pasa lo mismo hoy. Se retrasaron la oportunidad de ingresar a esa Canaán por su incredulidad. Y creo que de la misma manera retrasamos hoy la venida de Dios por nuestra incredulidad. Hoy nos encontramos, y los hemos mencionado en otras ocasiones, con iglesias más vacías, con iglesias que tal vez están faltas de personas, tengan ese deseo ardiente de buscar a Dios en su templo. Entonces, pensando en esto, también creo que uno entiende esa lucha del pueblo de Israel y por qué también van 40 años otra vez al desierto a repensar las cosas. En la lección, y no sé qué les pasó a ustedes, chicas, pero en un momento hay como mucha muerte, mucho vamos a atacar este pueblo. Se menciona esto que hubo guerras, y había uno de los
de los conceptos, de dos conceptos que me parece importante destacar. Uno era gracia y otro era justicia, donde yo creo que humanamente son dos conceptos que nuestra mente no logra captar en su totalidad. Cuando hablamos de gracia siempre pensamos que tenemos que hacer algo. No, pero esa gracia yo me la voy a ganar de alguna manera. Ah, bueno, pero porque cumplo la ley me gano esa gracia. No entendemos lo que es la gracia. Y por otro lado, la justicia. Hay un versículo muy interesante en la lección que se encuentra en Isaías 55, 8 y 9, que dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y yo creo que cuando vemos este versículo entendemos, o digamos, nos damos cuenta lo difícil que es entender estos dos conceptos con nuestras mentes humanas. Cuando dicen que vamos a estar toda la eternidad tratando de comprender la inmensidad del amor de Dios, yo creo que estos son dos conceptos que también están incluidos dentro de ese amor que vamos a poder estudiar por la eternidad. Y que constantemente tratamos de encasillar a Dios en nuestras estructuras, en nuestra experiencia, en lo que nosotros pensamos, y nos olvidamos que nuestro Dios es eterno, lo sabe todo y es tan superior a nosotros que no lo vamos a poder entender, y para nosotros eso hoy es un misterio, porque Dios también sabe hasta qué punto revelarnos. Sí, hay algo que es interesante también, que aunque no terminemos de comprender del todo estas facetas de Dios, como vos decías, Ire, Dios en su sabiduría sabe cuánto revelarnos, en qué momento, ¿no? Y hay algo que Dios siempre lo tuvo muy claro y que también al pueblo de Israel se lo había dejado claro. Bueno, el pueblo se lo fue olvidando cada 2 por 3, así como nosotros también nos olvidamos, que es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? A pesar de las situaciones que se vayan pasando, a pesar de los desiertos que tengamos que caminar en esta vida, como decía Andy recién, el propósito de la conquista de esa tierra era glorificar a Dios. Yo creo que nosotros tenemos ese mismo propósito como hijos de Dios, como pueblo que espera la segunda venida de Cristo, que es eso, glorificar a Dios y testificar de una manera con nuestra vida que otras personas puedan acercarse, puedan ver un cambio en nosotros, puedan ver a ese Dios transformador y que digan, yo quiero tener ese Dios también, así como los pueblos en ese entonces, ¿no? Era el plan de Dios que ellos también se acerquen a Israel, que Israel sea luz y que todas las naciones se puedan unir a ellos. Eso siempre fue un mensaje bastante claro de Dios para ellos, y que bueno, lamentablemente no se pudo dar, pero Dios es un Dios de oportunidades y hasta el día de hoy nos sigue llamando de esa misma manera, ¿no? Y nos sigue planteando este plan que Él tiene y diciéndonos, es por acá, ¿no? Vengan, es por acá, esta es mi idea para ustedes, este es mi plan para ustedes. Así que bueno, me gusta quedarme con este pensamiento, ¿no? De la lección, de cuál es el llamado que Dios nos hace hoy, y es compartir el amor de Él hacia los demás, y testificar de ese Dios que transforma nuestras vidas, que cambia, que nos hace una vida feliz a pesar de las dificultades, nos da paz en medio de las tormentas, en medio del dolor que podamos sufrir en esta vida. Entonces, qué mejor que cumplir con ese propósito, ¿no? Sí, tal cual. Y Y yo creo, saber que a pesar de que nos desviemos del camino que Dios tiene preparado para llegar a ese Canaán, Él va también transformar nuestra experiencia y permitirnos ser luz para otros, aunque constantemente nos equivoquemos. El pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto aún así pudo ser luz
para otras personas. En la Biblia se menciona el caso de Rahab y su familia, y Rahab ahí dice que todos los pueblos estaban atentos a lo que sucedía con Israel y sabían que había un Dios poderoso que no solamente había sido capaz de sacarlos de Egipto y abrir el Mar Rojo por ellos, sino que los había protegido de todos los peligros en el desierto. Y en la historia de Israel vemos muchas quejas, mucha murmuración, y aún así Dios pudo usar su vida para bendición de otras personas. Y qué lindo y qué tranquilidad me da saber que a pesar de mis equivocaciones y de mis quejas constantes, Dios puede usar mi vida para bendecir a otros. Sí. En ese sentido también de la lección me quedo con dos cosas. Que Dios tiene múltiples caminos para llevarnos a Canaán, a la tierra que nos prometió, más allá de nuestra incredulidad. Me quedo con eso, y me quedo también con esto de que la fe no se trata solamente de comprender a Dios cuando las cosas van bien o cuando vemos su amor mediante las bendiciones, sino que la fe a la que somos llamados también es a seguir confiando en el poder y en el amor de Dios, más allá de que nosotros humanamente no podamos comprender todas sus acciones. Yo creo que es importante entender que no vamos a comprender a Dios en su totalidad, que nuestras mentes no están capacitadas para entenderlo y que esa es nuestra limitación. Pero a esa limitación se le suma la fe. Y yo creo que eso también es confiar en ese Dios que un día también va a poder explicarnos las cosas que hoy no podemos comprender. Así es. Chicas, muy, muy buen repaso de la lección. Yo me la he pasado de 10. Ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, no sé, los invitamos a compartir estas reflexiones, ¿no? Con sus compañeros de escuela sabática, de unidades de acción, con sus familias, con sus amigos, para que, bueno, cada día podamos conectarnos más personas a seguir charlando, compartiendo. Déjenos sus comentarios también abajo si quieren compartir algo que se quedan de esta lección. Todo suma y es todo para beneficio y bendición de toda la iglesia. Así que los animamos a seguir participando de estos encuentros. Recordar que mañana la escuela sabática cumple 168 años, ¿sí? No es poco. Así que también esperemos que nuestra iglesia siga siendo, mediante la escuela sabática, el motor por el que otras personas puedan conocer a Jesús. Y usemos este día también como una excusa, por así decirlo, para renovar nuestro compromiso con el estudio de la palabra de Dios, con el contacto y la relación con nosotros, y comprometernos con esta misión tan grande que tenemos de dar este mensaje y de llevar luz para quienes nos rodean. Muy bien, chicas, nos vemos la próxima y seguramente con algún invitado interesante. No se pueden perder próximos conectados. Adiós. Que tengan lindo sábado.